como parte de aquellas bendiciones espirituales, allí en el versículo 3, me gustaría que usted lo tuviera allí. Porque dice la palabra del Señor que los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos ha interesado ver qué significa o cuáles son aquellas bendiciones con que hemos sido bendecidos en Cristo en los lugares celestiales. Y por eso hemos descrito varios de esos dones, le hemos llamado riquezas. Así que hemos hablado de la riqueza de un amor electivo. Dios es rico en misericordia, en gracia, y ha querido elegir a algunos para hacerlos hijos suyos. Después vimos también la riqueza del perdón de los pecados, como Dios es rico en misericordia y ha querido perdonar los pecados de los que están en Cristo. Después vimos la riqueza del conocimiento salvador del Evangelio. Eso quiere decir que Dios en su rica misericordia ha querido que muchas personas conozcan el Evangelio de forma salvadora. Hay una manera de conocer el Evangelio que no es salvadora, pero Dios ha querido que sus hijos, aquellos que eligió, aquellos a quienes ha perdonado sus pecados, conozcan el Evangelio de forma salvadora. Y hoy vamos a centrarnos en nuestro segundo sermón, en el versículo 13 y 14, lo que vamos a leer en este momento. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, invocamos tu nombre sobre estas escrituras, Señor, pidiendo del Espíritu Santo, de manera que podamos entender su obra en nuestras vidas y qué esperar de Él y cómo alinearnos a tu voluntad. Padre, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a tener esta dedicación a ti, Padre. En Cristo oramos. Amén y amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, lamentablemente no debería pasar, pero hay mucha confusión hoy al respecto. Aunque muchos cristianos parecen no tener duda acerca del ministerio del Espíritu Santo, la realidad es que si miramos en general, la iglesia cristiana está bien confundida con respecto al Espíritu Santo. Tiene una expectativa equivocada de lo que Él vino a hacer. Parece que nosotros, a comparación de otros siglos de la iglesia de Cristo, tenemos como una nube negra sobre nuestras cabezas que no nos permite entender de forma adecuada el ministerio del Espíritu Santo. Si preguntáramos a los evangélicos, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo? ¿Y qué evidencias hay de la presencia del Espíritu Santo en una vida? Yo le aseguro que las respuestas casi en su totalidad serían con referencia a los dones espirituales y a experiencias místicas. Esa es la verdad. Y en esto comprobamos, hermanos, que estamos bien confundidos como iglesia evangélica con respecto al ministerio del Espíritu Santo. No solamente porque eso confunde, sino porque pensar así del Espíritu Santo distrae a las personas y los aparta del verdadero ministerio o trabajo, labor, obra del Espíritu de Dios. Muchos pretenden recibir la ayuda del Espíritu Santo de manera no verificable por las Escrituras.
Y si no es verificable por las Escrituras, no es verificable por ningún otro medio. No hay manera de determinar de forma clara si lo que tales personas dicen sentir, escuchar, soñar, presentir y más, son dictados de Dios o son dictados de sus propios corazones, de sus intuiciones naturales. ¿Sabe, querido hermano y amigo, que el ser humano fue dotado con algo que se llama intuición? Eso es algo natural y no es malo. Es decir, si usted va por la calle a altas horas de la noche y ve venir dos personas no muy bien vestidas y la una le hace a la otra, nuestra intuición nos dice algo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que muchas personas confunden intuición con que Dios les habla y ellos le pueden decir a usted, oh, el Señor me advirtió o me dijo o escuché o del Señor sentí. Y estas cosas, hermanos, se confunden. La gente a veces piensa que escucha la voz del Espíritu cuando escucha su propio corazón. Esto es inofensivo en el ejemplo que le puse, pero a veces las cosas son más grandes. Porque esa voz le dice a ellos mismos o a otros, ¿cuál es la voluntad de Dios para tal o cual cosa? Como le dije, son maneras no verificables por las Escrituras. Una persona puede decir, hermanos, Dios me dijo tal cosa, tal otra, Dios me la dijo, y le pudiéramos preguntar, ¿cómo saberlo? ¿Cómo sabemos que lo que tú me dices es un mensaje de Dios? ¿Cómo compruebas que lo que tú me estás diciendo viene de Dios y no de tu propio pensamiento? Y como aquí, y como en otras muchas cosas que pasan en la actualidad en la iglesia evangélica, hemos recibido la consecuencia de no sujetarnos a la palabra de Dios, que sí es infalible, que viene de Dios, que no se equivoca, de tal forma que si se expone la palabra de Dios y usted me dice, ¿y cómo comprobamos que eso es verdad? Yo diría, pues lea. Esta Biblia fue escrita, y la suya también, mucho tiempo antes de que usted naciera. Dios habló primero y esta es la forma en que nosotros entendemos que podemos escuchar la voz de Dios. Hemos recibido la consecuencia de no sujetarnos a Dios e imponemos nuestras experiencias a la Biblia. No importa lo que la Biblia diga, yo tuve esta experiencia. No importa lo que la Biblia afirme, yo sé lo que oí, yo sé lo que soñé, yo sé lo que vi. Oh sí, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y esto ha llegado a ser tan terrible que muchos cristianos hasta han llegado a enfrentar el ministerio del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y le dicen a usted lo siguiente, lo que pasa es que nosotros somos del ministerio del Espíritu, no de la letra. Y con la letra se refieren a la palabra de Dios. Ellos enfrentan, hacen pelear en su mente lo que dice el Espíritu y lo que dice la palabra. Hermanos, es necesario entender el papel del Espíritu Santo, porque el Señor en su gracia, ya que Él es rico en misericordia, quiso darnos el Espíritu Santo. Vamos de lo más general a lo más particular. Y a nivel general, hermanos, tenemos que hablar del plan salvador de Dios para entender el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando hablo de ministerio estoy haciendo referencia a cuál es su trabajo, a cuál es su obra, qué vino a hacer. Bien, voy a colocar un ejemplo, pero mi ejemplo no sirve para todo. Así que limítese a lo que yo le voy a decir. O sea, no busque más comparaciones de las que yo voy a hacer porque mi ejemplo no es perfecto. Pero, si quisiéramos edificar, vamos a pensar, un complejo de apartamentos, entonces no tenemos nada y el primero que aparecería sería el arquitecto. ¿Qué hace él? Pues mira, diseña, planea
Todo lo hace, por así decirlo, en un papel, en un plano. Cuando Él ejecuta su acción, aún así no tenemos el edificio o el complejo de edificios. Seguramente debe haber alguien con mucho dinero. No sé cómo se llama esa rama, el financista. Sí, el inversionista, la persona que costea la obra, mejor dicho. Así que Él mira el plano y dice, bueno, ¿y eso cuánto vale? ¿Vale esto? Y Él costea con su dinero toda la obra que se va a hacer. Bien, pero aún no tenemos el complejo de edificios. De hecho, ahora llega el momento donde debemos contratar los obreros que ejecutan el plan. ¿Cuál plan? Pues el plan del arquitecto, no otro. Ellos no tienen un plan dentro del bolsillo, un plan aparte, no. El plan del arquitecto. Y ellos trabajan gracias a que hay herramientas, a que hay recursos que ese hombre que tiene dinero dio. Bien, si pudiéramos colocar un ejemplo, una analogía al ministerio del Espíritu Santo, tendríamos que decir que Dios Padre es ese arquitecto del plan redentor. Él es el que ha planeado, y cuando hablamos de Dios Padre, hablamos de su papel en el plan redentor como quien planea, decreta las cosas que se van a hacer. Ya tenemos un plan, y un plan que no va a fallar, un plan que se va a llevar a cabo indefectiblemente, tal como Él lo elaboró. Ahora viene el Hijo, y ¿sabe quién hace posible que ese plan se ejecute? Nuestro Señor, con el precio de su sangre preciosa. Él dice, hay un plan, muy bien, yo voy a pagar para que ese plan sea posible. Y en la cruz del Calvario, Él hace posible que todos aquellos que el Padre ha planeado salvar, sean salvos, por supuesto. Su sacrificio hace posible ese plan, lo materializa. Pero he aquí el ministerio del Espíritu Santo. Él es el gran obrero que ejecuta ese plan. Es decir, tenemos que Cristo murió hace más de 2000 años, hermanos. Y aquí tenemos pecadores 2000 años después de ese acontecimiento. ¿Cómo eso que el Señor logró en la cruz viene a ser parte de pecadores como nosotros? El Espíritu Santo viene a hacer eso. Él viene a tomar los beneficios de la cruz de Cristo y aplicarlos al corazón de su pueblo, de tal manera que ese plan, que era un plan eterno, se lleve a cabo con toda excelencia en nosotros. No estamos hablando de un complejo de edificios, estamos hablando de transformar a pecadores en la imagen de Cristo. Y esa es su labor. A eso vino el Espíritu Santo. Nuestro texto de Efesios nos habla de personas que han sido selladas por el Espíritu. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos habla el texto, hermano, de personas que han sido selladas con el Espíritu, y si pudiéramos colocar un sinónimo, tendríamos que decir que aquí nos está hablando de personas que han venido a ser morada del Espíritu. Personas donde el Espíritu ha venido a habitar. ¿Y por qué usa la palabra sello? Ya habíamos hablado el sermón pasado cómo el sello era usado para certificar ciertos documentos, para proteger ciertos documentos, de forma que alguien supiera de quién es propiedad. Antiguamente algunos documentos que usted quería proteger, sencillamente les ponía un sello, un hilo, los amarraba y los sellaba. Nadie podía ver qué había adentro a menos que rompiera el sello. Bien, esa es la figura que aquí está utilizando el apóstol y está diciendo, ustedes han sido sellados con el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está diciendo que ustedes son su propiedad.
Y para demostrar que ustedes son su propiedad, les ha enviado el Espíritu. De forma, hermanos, que para Él no es difícil saber quién o no es su hijo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios habitando? Allí hay un hijo de Dios. Donde no esté el Espíritu Santo habitando, Él no es hijo de Dios. Así que mire que es interesante entenderlo, hermanos, porque muchos de nosotros, ¿cómo determinaríamos que una persona es o no hija de Dios? Por su conducta. Y es que nosotros no podemos ver el corazón, ¿verdad? Así que nosotros, los seres humanos, podemos decir, esta persona ora, se entrega al Señor, esta persona se esfuerza por ser buen padre, etc. Tenemos serios indicios que es un hijo de Dios, seguramente. Y si una persona muestra lo contrario, ¿verdad? Mal testimonio, desapego a las cosas espirituales, uno dice, tenemos serios indicios de que ese hombre no es hijo de Dios. Pero Dios no tiene ese problema. Porque donde el Señor ve su espíritu habitando, Él dice, ese es hijo mío. De tal forma, hermanos, que Él nos asegura o nos sella con su espíritu. Es un testimonio, no solo a los demás que somos hijos de Dios, sino es un testimonio a nosotros mismos. Si usted ve las evidencias del Espíritu Santo en su vida, usted puede decir, soy hijo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios mora o habita en un individuo, este individuo no es el mismo, porque empieza a experimentar la vida de Dios corriendo en su alma. Un principio nuevo de vida empieza a correr en su alma. Se experimenta crecientemente la capacidad para vivir la vida que glorifica a Dios, capacidad que no viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Por mucho, nosotros por nacimiento tenemos la capacidad de portarnos bien y de ser decentes. Claro, nos toca que nos enseñen, pero eso es lo máximo. Pero nadie, hermano, trae la capacidad innata de vivir glorificando a Dios. Cuando el Espíritu hace morada en uno, entonces el Señor el Espíritu Santo empieza a darnos la capacidad creciente para vivir la vida que glorifica a Dios. Significa que el Espíritu Santo está trabajando como un obrero diligente para hacer personas como nosotros, parecidas al carácter de Cristo. Tenemos palabras para definirlo, ¿no? Comúnmente decimos, aquí, en esto, se me salió el viejo hombre. Bueno, no es una palabra exacta, ¿sabe? Pero usted la entiende. ¿Qué significa? Que a veces, como cristianos, expresamos cosas y podemos decir, ese soy yo. Definitivamente ese soy yo. Eso es lo que soy sin el Espíritu, seguramente. Pero viene el Espíritu Santo y empieza a avivar, a darle forma. ¿Ha visto un edificio en obra negra? No es bonito. Ay, hermano, pero lo que está ocurriendo ahí es muy importante, ¿sabe? Es muy importante. Puede ser no muy bonito, pero es fundamental. ¿Qué sacamos con colocar 4 palos y poner una fachada lo más de bonita? Muy bonita. ¿Qué sacamos con eso? Se nos va a caer la casa, pero el Espíritu Santo trabaja poco a poco. Tal vez por ahora uno piense que el Espíritu de Dios no ha hecho mucho, pero lo que está haciendo en la vida de un hijo de Dios y aquel se ha entregado de corazón al Señor es fundamental. Él está trabajando, poniendo bases fuertes. Sí, después va a trabajar con eso que llamamos conducta o la fachada, sí. Pero Él está haciendo una obra en el corazón. La obra del Espíritu Santo aquí en nuestro texto es descrita al menos en 3 tiempos. Algo pasado,
algo que hace en el presente y algo que hará en el futuro. Hermanos, en este sermón no podemos hablar de todo lo que es el Espíritu Santo ni toda su obra, pero permítame agrupar el ministerio del Espíritu Santo en esos 3 tiempos. En lo que ha hecho en nuestra vida en el pasado, en lo que hace en nuestra vida en el presente y lo que hará en el futuro. Y estoy hablando de los hijos de Dios, de los regenerados, de los justificados, de los nacidos de nuevo. Empecemos con una obra previa. Y aunque nuestro texto no lo señale de forma tan literal, de hecho lo está señalando, versículo 13. En Él también, es decir, en Cristo también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, paremos ahí. Sí, por supuesto, aquí usted no vio que se nombra el Espíritu Santo ni nada de estas cosas, pero mis hermanos, la palabra de Dios es clara cuando afirma que nadie puede escuchar el Evangelio de forma salvadora, ni nadie puede creer el mensaje de la Escritura a menos que el Espíritu Santo le dé la capacidad. Y aun cuando este pequeño párrafo que acabamos de leer no diga literalmente, habiendo oído la palabra de Dios por el Espíritu y habiendo creído en Él por el Espíritu, aunque no diga eso, de hecho, hermano, eso es lo que ocurrió y esa es la obra previa que Él hace en un corazón. Tenemos entonces un pecador ciego a su condición, ciego a Cristo, muerto en sus delitos y pecados, no quiere venir a Cristo, no puede venir a Cristo, anda como muchos anduvieron en su tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Que el Espíritu Santo vino a ellos. Tal vez en algún momento alguien les habló del Evangelio y se acordaron, o estaban en una iglesia y escucharon de alguna manera, cuando se les predicó el Evangelio, un día, el Espíritu Santo vino y les dio la capacidad de entender lo que antes no entendían y de creer como antes no creían. Y si eso le ocurrió a usted, hoy que es hijo de Dios, si eso le ocurrió a usted, usted debe saber que el Espíritu Santo sopló hacia su lado y por eso usted creyó. Gloria a Dios. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Juan 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nadie es salvo si no es por la obra del Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo claramente. Así que si usted creyó en Cristo y ahora es salvo, ya sabe, hermano, que usted nació de agua y del Espíritu, por el Espíritu de Dios. Romanos 8:15 es otro testimonio donde se nos afirma una obra previa del Espíritu Santo antes de creer. Pues no habéis recibido, Romanos 8:15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo sé que muchos de ustedes oraron antes de creer ustedes dijeron, Padre, o Dios mío, o Padre nuestro. Pero hubo un momento donde esa voz se oyó en el cielo y el Señor paró porque Él distingue esa voz. No cualquier voz, sino esa voz que sale cuando el Espíritu de Dios sopla sobre un individuo. Y hubo un momento donde un pecador clamó, Señor, y el Señor dijo, esa voz, yo la reconozco, es la voz de mi Espíritu. Ayudándole a este hombre a clamar, Abba, Padre. Nos dio su espíritu de adopción. Ese día entendimos que estábamos desamparados
y clamamos por primera vez al Señor, aunque muchas veces lo pronunciamos, pero esa vez es distinto. El Espíritu Santo nos ayudó a clamar, oh Padre, Padre. Nadie llama así al Señor. No tiene que ver con la boca, tiene que ver con una confesión de corazón. Recibiste el Espíritu y por eso hoy clamas al Padre. Primera los Corintios 2, 4 y 5 es otra prueba que el Señor hace una obra para que uno pueda creer, una obra previa. Primera los Corintios 2, 4, y ni mi palabra, dice el apóstol, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino su palabra y su predicación fueron con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Qué tuvo que pasar para que por primera vez usted no estuviera apoyado sobre la sabiduría de los hombres, sobre su propia sabiduría? El Espíritu de Dios habló palabras de sabiduría y ahora su fe está asentada en el fundamento de Dios. Si pudiéramos definir algo del ministerio del Espíritu, tiene que ser este. Antes de que un individuo sea salvo, él tiene que ir y darle la capacidad de arrepentirse y creer. Esa es una riqueza, ¿no cree, hermanos? Una riqueza. Porque nosotros no estábamos en el camino, ni siquiera como el ciego que se puso en el camino, hermanos. Ni siquiera eso. Éramos Lázaro muerto después de 4 días. Y el Señor vino a nosotros. Ni siquiera clamamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Antes el Señor puso sus palabras en nuestra boca, puso fe, puso arrepentimiento, y cuando lo puso, nosotros clamamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí tenemos un Salvador salvo por la gracia de Dios. Eso es antes. ¿Cuál es la obra que el Señor hace en el presente del Hijo de Dios? Pues la palabra clave aquí está la palabra sello, es la palabra sello. Y significa que el Señor viene a hacer posesión de un individuo, lo asegura como su propiedad. Si pudiésemos ver a nivel espiritual las cosas, si se nos permitiera ver lo que no podemos ver y no podemos ver, no lo podremos ver nunca. Pero si no se nos permitiera ver lo que hay sobre nosotros para ser guardados y para que haya un testimonio. Yo sé que si usted... ahorita todos nos vamos a levantar, ¿verdad? Y va a haber una confusión entre Biblias e himnarios, por supuesto. Pero usted toma un himnario y ve un nombre que no es el suyo, entonces ¿usted qué hace? Pues espero que lo deje allí. Se lo deja allí, por supuesto. Pero si es el suyo, entonces hay una identificación. Bien, hermanos, vamos a poner este ejemplo. El Espíritu Santo es como las letras de Dios diciendo, este individuo es mío, me pertenece, está asegurado, tiene un sello y ese sello es de Dios. Pero a comparación de una firma, porque yo puedo tener esta Biblia marcada, aún así se la pueden llevar, es cierto. El sello de Dios influencia al individuo. Y eso significa que el Espíritu Santo no solo le ha dado vida espiritual a un individuo, sino que la aviva. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el Espíritu de Dios no solo nos concedió tener un día fe en Jesucristo, sino que a partir de ese momento le ha venido dando a usted día a día un suministro de fe en Jesucristo para que hoy usted continúe creyendo.
Y es bueno entender esto, hermano, porque se me hace que muchos creyentes tienen la visión de la fe a manera de un interruptor y no a manera de una dínamo. Lo voy a explicar. Hermanos, no tenemos luz y si usted quiere que aquí haya luz, prende el interruptor y ya se puede desatender de la luz, ¿verdad? No necesitamos un ujier con el dedo en el interruptor. Se prendió la luz y ya la luz está prendida hasta que la volvamos a apagar. Tal vez un creyente piense que así es el asunto de su fe y entonces ellos dicen, recuerdo el día en que creí en Cristo. Y yo le pregunto, ¿y hoy no cree? Y la pregunta que le haría después es, ¿y por qué usted hoy sigue creyendo? ¿Piensa que el Espíritu Santo hizo lo siguiente? ¿Puso fe y siguió derecho buscando otra persona? No. Y aquí es donde me viene mi segundo ejemplo. ¿Sabe qué es una dínamo? No es un dínamo, ¿sabe? No es masculino. El dínamo es femenino en nuestro español. Hay unas bicicletas, ¿verdad?, que les ponen un aparatico de esos, y entonces usted mientras da pedal genera energía, y esa energía llena de energía ese aparato y prende un bombillo, ¿sí? Un bombillito. Ese bombillo va a estar prendido siempre y cuando usted pedalee. Usted genera energía y eso está prendido. Deje de pedalear y el bombillo empieza a hacer hasta que se apaga. ¿Quiere bombillo prendido? Pedalee, genera energía. Bien, hermanos, el Espíritu Santo es más parecido, con respeto a Él, a esa obra. Quiere decir que Él algún día le dio fe para creer en Cristo. ¿Sabe, hermano? Y al día siguiente, ¿usted por qué no apostató de la fe? Porque Él lo volvió a visitar, hermano, con un suministro de fe. ¿Y por qué en ese problema tan grande, en ese mal ejemplo que usted recibió, aún de un cristiano, de esas cosas que los cristianos no deberíamos hacer, pero hicimos? Donde usted por ahí se le pasó un pensamiento de abandonar la fe. Mi pregunta es, ¿por qué siguió creyendo? Cuando ni siquiera en usted a veces ve evidencias de salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo un día más volvió y le dio un suministro de fe para que volviera a levantar sus ojos al cielo y clamar, Abba, Padre. Porque es el día de hoy, después de tanto tiempo, cuando no hemos apostatado de la fe, hermanos. ¿Por qué hoy todavía, contra toda evidencia, usted sigue esperando que Cristo vuelva? Lo espera, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué hoy todavía lo espera? ¿Tiene alguna evidencia, hermanos? ¿Tiene algún certificado de Dios? Hermano, ¿por qué hoy? Si nos pusiéramos a hablar de la segunda venida de Cristo, hermanos, un día Cristo vendrá en el cielo, lo veremos físicamente. Habrá una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados con Él para recibirle. ¿No se hincha su corazón, hermano? ¿Por qué hoy se hincha su corazón como hace años que conoce esta doctrina? Porque el Espíritu Santo viene hoy otra vez y nos da un suministro de algo que se llama esperanza. Y yo pudiera seguir describiendo todas aquellas virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas. ¿Por qué hoy las experimentamos, hermano? Porque el Espíritu de Dios vuelve hoy. ¿Sabes, hermano? Un día un hombre llamado Demas se despertó y miró mal el ministerio del apóstol Pablo y lo abandonó y se fue al mundo. Eso está escrito en la Biblia. Porque un día un hombre llamado Judas no sintió el privilegio de seguir y servir a Cristo y empezó a pensar mal de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué con él? ¿Y por qué un Pedro sí lloró y se arrepintió? ¿Por qué?
Porque a un Judas, hermano, el Señor no le dio su espíritu, pero a un Pedro sí. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Eso quiere decir, hermano, que el Espíritu de Dios lo guió a la verdad a usted un día y hoy lo sigue guiando a toda verdad. Yo me asombro, hermano, del ministerio del Espíritu Santo en este sentido. Sabe, tenemos un privilegio, no para enorgullecernos, pero de conocer más profundamente lo que dice la Escritura. Sí, está bien. Pero me he encontrado creyentes que son de otra corriente evangélica. Y ellos dicen, no sé qué es lo que está mal de lo que me están enseñando en la iglesia, pero yo sé que algo está mal. No te pueden mostrar el versículo, no te pueden mostrar el capítulo, pero ellos dicen, algo anda mal. Yo leo la Biblia, no la entiendo muy bien, pero lo que leo me dice que estoy en el lugar equivocado. Mi pregunta es, ¿quién hace eso? ¿Usted? No, el Espíritu de Dios. Porque Él dijo, los guiaré a toda verdad. Y mis ovejas oyen mi voz. Le pasó a usted y me pasó a mí, hermano. Cuando empezamos a saber las cosas del Espíritu. Gloria a Dios, su sello en nosotros. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué, hermanos, hoy? ¿Por qué hoy tenemos gozo? No tiene que ver con la expresión facial. Si usted me mide a mí del gozo en el Espíritu por la expresión facial, usted dirá, el Espíritu no ha trabajado mucho, ¿sabe? No sonrío con frecuencia, pero hermanos, el gozo, la satisfacción interna. Yo le pregunto, creyente, ¿estás satisfecho con Cristo? ¿Tiene alguna vez la idea de decir, ya Cristo no me gustó, voy a buscar otro Dios, otro Señor? Quiero ahora hincarme a Buda, o ¿sí? ¿Alguno? No, ¿por qué? ¿Por qué usted está satisfecho en Cristo? Hermanos, por el Espíritu de Dios, otra vez. Y pudiera seguir más, pero eso es lo que hace en el presente. Ahora miremos hacia el futuro y la palabra que encontramos clave aquí es versículo 14, que es las arras de nuestra herencia y que es ¿quién? Leamos desde el renglón anterior, sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. No es algo que el Espíritu Santo da, es algo que Él es. Así como, por un sentido, Él es un sello, en otro sentido es unas arras. Y para algunos esa palabra no es familiar, y ya casi no se usa, por supuesto, y ni siquiera creo que los niños es la primera vez que escucharán esta palabra, arras. Bien, en tiempos antiguos, si una persona quería asegurar una compra, daba un pago inicial o unas arras para asegurar el negocio. De tal forma que si usted y yo hacíamos un negocio y yo le estaba vendiendo un burro, usted decía, muy bien, ¿cuánto vale? 100,000. Barato, ¿verdad? 100,000. Se lo compro, pero lo aparto con 20,000. Esos 20,000 son las arras. ¿Y qué hace un vendedor? Pues yo le digo, ya le quito el cartelito al burro de se vende, y digo, ya no. ¿Por qué? Ya está asegurado, ya está apartado. De hecho, eso se vino como a ejemplificar en los matrimonios, ¿no? Hay algunos matrimonios que tienen unas moneditas como que son las arras, es decir, si eso es lo que tengo ahora, imagínate lo que te voy a dar, ¿cierto? Y se espera que sea mejor que esas monedas que usted muestra allí. Es una manera de entenderlo. Pero, hermanos, es interesante que el Señor haya dicho que el Espíritu Santo son las arras.
¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que todo lo que el Señor nos ha dado hoy es solo una degustación de lo que nos espera. Oh, hermanos, imagine eso. Que lo que hoy experimentamos como creyentes es solo un anticipo de lo que nos espera. Y la forma del Señor decirnos, hey, ¿les espera algo más? ¿Sabe cómo es? Dándonos su Espíritu. Su Espíritu hace la manera de comunicarnos lo que tienes es tan real, pero hay más. Es mucho más lo que hay preparado para nosotros. Es una garantía, pero ¿sabes quién es el que dio la garantía? ¿Sabes quién es el que dio las arras? ¡Dios! ¿Hay alguna forma en que el negocio no se lleve a cabo o fracase? No, hermano, si usted tiene el Espíritu, su próxima parada, cuando muera, es la herencia. Y mire las palabras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta cuando nosotros poseamos todo lo que el Señor ha planeado. El Espíritu Santo podrá decir, con respeto, hasta cuando nosotros tengamos todo lo que nos prometió el Señor, el Espíritu Santo podrá decir, consumado es decir, terminé mi obra, ya los dejé con toda la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? Quiero que pensemos de forma bíblica en lo siguiente. ¿Cómo será nuestra vida cuando estemos finalmente en la presencia de Dios como glorificados? Tienes amor por Cristo, ¿verdad? Hoy tienes amor por Cristo. Pero piensa esto, el día donde no te quepa más amor por Cristo, porque no tienes pecado en tu vida. ¿Ha pensado en eso, hermano? Ese día, cosas que no conocemos. El día, hermanos, donde estar en su presencia no nos fatigue. Yo entiendo, hermanos, y créame, por eso predico máximo 50 minutos. Por eso, porque ya el cuerpo nos empieza a hacer sentir el rigor, ¿no? Como decir, qué bueno lo que está diciendo, pero imagina el tiempo cuando eso no ocurra. Tienes un cuerpo completamente adaptado para Dios. Imagínate el momento cuando no tengas ninguna resistencia a su voluntad, ningún desánimo, ninguna pereza, ningún pecado, ningún mal pensamiento, donde tu mayor anhelo de verdad, sin interrupción, sea tener comunión con el Señor. Hoy experimentamos eso, pero como degustándolo. ¿No le parece que un día domingo es como una pequeña degustación? Pero llega el lunes y otra vez, ¿verdad? Y vuelve el día del Señor y adoramos y oramos, leemos su palabra, estamos aquí y llega el lunes, se atraviesan los pecados. Así es, hermano. Tú quieres, yo entiendo, también me pasa. A veces nos levantamos con deseos de orar y oramos, pero a los 5 minutos nuestro corazón se apretó otra vez. Pero al menos ese deseo, piensa que ese deseo un día va a ser satisfecho. Ese anhelo va a ser satisfecho completamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu está habitando aquí y nos está haciendo degustar de lo que se va a tratar allá. Yo abro un paréntesis, querido amigo. Por eso es que te decimos que si hoy y aquí las cosas de Dios te fatigan, ¿qué te hace pensar que después que mueras sí te van a gustar? Llevar a una persona así al cielo será su condenación y su amargura eterna. Si aquí no le gusta orar, imagínate llevarlo a un lugar donde no se parará de orar. Si aquí le incomoda la presencia de otros creyentes,
Será un castigo para ti llevarte a un lugar donde solo hay creyentes. Si te incomoda eso de cantar, de vivir para Dios, imagina llevarte a un lugar donde eso sea lo único que se haga. Si te molesta un día del Señor de 24 horas, qué terrible será una eternidad para ti. Pero no es el caso de los hijos de Dios, porque todas estas cosas les gusta, lo anhelan, y aunque no lo hacen bien porque tropiezan, tienen un anticipo en su corazón. ¿Y cuál es ese anticipo? El Espíritu de Dios obrando allí. Y por último, hermanos, déjenme leer esta última frase, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. La Biblia nunca se traiciona a sí misma, ¿no? Y si nos dice la Biblia que todo es hecho para la gloria de Dios, todo es hecho para la gloria de Dios. El plan salvador tiene un propósito, llamémosle medio, pero un propósito último. El propósito medio del plan salvador es salvar a pecadores, pero el plan último del plan redentor es su gloria, es su gloria, es su gloria. De tal forma que si Él eligió a pecadores para salvarlos, eso dará gloria a Dios. Si hay una riqueza como el perdón de los pecados, es porque eso dará gloria a Dios. Si hay una riqueza llamada el conocimiento salvador del Evangelio, es porque eso dará gloria a Dios. Si tenemos el don del Espíritu Santo, es porque eso redundará en la gloria de Dios. El Señor dijo en Juan, el Espíritu Santo me glorificará. Me glorificará. Y el Espíritu Santo va a cumplir eso, hermanos. Regocijémonos, queridos hermanos, al ver cómo este pasaje nos ha dejado ver algo de lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Aquellas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales en Cristo.